En principio nos va a hablar Roberto Garda sobre el análisis crítico del modelo de las nuevas masculinidades y nos va a dar claves para analizar investigaciones y programas dirigidos a hombres. Roberto es economista por la Universidad Autónoma de México y máster en Sociología y en Metodología de las Ciencias Sociales. Es director de la Asociación de Hombres por la Equidad en México. Es uno de los precursores de los estudios de masculinidades y violencia masculina en su país, con 30 años de experiencia en el campo de las intervenciones con hombres. Hace 25 años creó con otros compañeros CORIAC, programa pionero para hombres que ejercen violencia, que se convirtió por su metodología en un referente en Latinoamérica. Tiene numerosas publicaciones, entre las que se destacan Intervención integral con hombres que ejercen violencia contra su pareja y Decidir qué decidir. Reflexiones sobre la inclusión de los hombres en las políticas públicas con enfoque de género. Todo tuyo, Roberto. Gracias Susana. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al Ayuntamiento de Getafe, a las compañeras que se han interesado en lo que venimos trabajando allá en México y en varios lugares en América Latina. Y bueno, lo que yo les voy a compartir es una experiencia de trabajo con hombres que empezamos ahí por los 90s, primero a nivel personal, en grupos de reflexión, trabajando el ejercicio de mi violencia, unos 3 años, y después decidiendo de alguna manera dejar todo lo que es la práctica de la economía. Yo venía de trabajar mucho en bancos, en la Secretaría y después en la Secretaría de Economía, que en aquel entonces se llamaba SECOFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y decidí dedicarme a esto. De alguna manera la vida te va colocando y uno va tomando decisiones sobre lo que tú crees que es tu vocación, y nosotros en realidad, y nosotras en verdad, nunca desde este colectivo de hombres por relaciones igualitarias, CORIAC, que creamos en 1994, no estaba de moda esta cuestión de las masculinidades. Para mí, nuevas masculinidades y masculinidades es exactamente lo mismo. Y trabajábamos con hombres que ejercen violencia, trabajábamos la cuestión de la deconstrucción de la identidad masculina, entre otros temas, paternidad, salud, sexualidad, pero el eje de nuestro trabajo siempre fue abordar con hombres el ejercicio del poder. Y de alguna manera ya con el caminar nos dimos cuenta que realmente nuestros procesos de intervención con hombres parten más desde una sociología de la opresión, y nunca hemos usado el referente de las masculinidades, ni a Connell, ni etcétera, etcétera. Realmente para nosotros, para nosotras, después que cerró CORIAC y creamos Hombres por la Equidad, nunca hemos sentido la necesidad de recurrir a estas teorías y a estos cuerpos. En 2005, 2006, que fue cuando creamos Hombres por la Equidad, a mí me sorprendió encontrar el campo de trabajo con hombres aquí en España, en otros países europeos, en Estados Unidos, en América Latina, y encontrar esta palabrita masculinidades. A mí me sorprendió. Y yo decía, a ver, yo ya tengo cuántos años trabajando con hombres, trabajando el ejercicio del poder de los hombres, y empecé a escuchar un discurso emocionalista, sensibilista, de salud, de victimización, que realmente yo decía, bueno, pues vamos a conocerlo. Lo empezamos a conocer, empezamos a asistir a talleres, a espacios, y realmente siempre mi pregunta a los compañeros y a las compañeras que había ahí, sobre todo a los hombres, era, ¿y la violencia qué, compas? ¿Y la desigualdad qué? De manera sistemática, y así publiqué un primer libro que se llama Decidir qué decidir, porque a mí me preocupó lo que encontré en 2008-2007. A mí me preocupó porque yo dije, esta es una tendencia que viene muy fuerte, y no tiene nada que ver con el feminismo. En ese momento, realmente no se conceptualizaba como ahorita se está conceptualizando. Pero como nosotros no lo usábamos en nuestras metodologías, decíamos, bueno, va a ser otra manera de trabajar con hombres, bajo este espíritu de liberal, de incluyamos y todo se vale contra el patriarcado, ¿por qué no? Después vimos por qué no. Y eso
es lo que venimos trabajando desde hace 10 años. Para mí esta discusión no ha sido nueva, pero después ya investigando empezamos a ver que es una discusión que no es nueva, sino que vienen ya un discurso emocionalista con hombres desde hace mucho tiempo, al trabajar con ellos, y viene otra corriente que es más política y del poder en el trabajo con hombres. Y que esta tensión en el trabajo con hombres que se acercan o que son o que tienen una sensibilidad a las banderas del feminismo siempre ha existido, no es nuevo lo que estamos discutiendo. Entonces, en ese sentido, la invitación que me hicieron fue háblanos un poco desde donde ustedes lo ven. Y bueno, eso, este tipo de trabajos, yo siempre digo bienvenidas y bienvenidos al trabajo de las disonancias cognitivas, porque efectivamente de repente nos dicen que todo está bien y vemos que las cosas no van mal, van mal en muchos aspectos. Y yo también digo, no es pensar negativamente, simplemente son metodologías y es una mirada realista, o sea, no podemos cerrar los ojos. Y yo creo que se ha generado en el campo de trabajo con hombres una ceguera muy profunda y que no se ve. Estas narrativas que nos comparte Susana, estas miradas que nos están compartiendo, yo creo que no se ven. Entonces vamos a entrar en materia. Sí hay una mirada, y hay que reconocerlo, que es esencialista en el trabajo con hombres. O sea, hay una defensa a ultranza de la masculinidad. Por las buenas o por las malas, sí hay grupos sociales que dicen defendamos la masculinidad y hay quienes decimos vamos a decirles adiós. Hay quienes dicen no. Entonces, puede ser esta mirada un viaje interior, y muchos de los talleres de las masculinidades, y lo sé porque he estado ahí, o sea, y porque he trabajado y porque lo he visto en varios lugares de América Latina, es una mirada esencialista, una mirada hacia el interior, donde se sostiene que los hombres, al ser víctimas del patriarcado, y esto ya lo decían los hombres en los años 70, con toda la teoría de los roles de género, el movimiento de liberación de los hombres en Estados Unidos, ya sostenían esto, no es nada nuevo, decían somos víctimas del patriarcado, pero en lugar de sumarse con el feminismo a desmontar el patriarcado, hay que hacer un viaje interior. Entonces decías, bueno, o sea, el problema está afuera, pero vamos a viajar al interior. Y es algo que yo he visto muchas veces en los estudios de las masculinidades, y que Connell puso sobre todo en su propuesta de Masculinities, en su libro. O sea, ya hablaremos un poquito más sobre la propuesta de Connell, que es donde se fundamenta mucho a nivel teórico lo que estamos trabajando con hombres. Entonces, este esencialismo que muchos compañeros están tendiendo al trabajar con hombres, tiene dos caras. La primera cara es, se anuncia públicamente que vamos a trabajar la opresión, la desigualdad, la violencia, pero ya en el interior del grupo se trabaja lo íntimo, lo emocional, y no se desmonta. O sea, hay una como fantasía, creer que si lloro, que si soy sensible y que si me gustan las ideas feministas, voy a desmontar el patriarcado, y como ya lo dijo Susana, pues no. Y era lo que yo me encontraba, como yo tenía muchos años trabajando con hombres que ejercen violencia, y mi obsesión ha sido cómo desmontamos el poder, cómo comprendemos la opresión. A mí me ha servido mucho estudios de la Escuela de Frankfurt para comprender cómo pensaban los nazis, cómo pensaba cualquier fulano cuando le sale lo más violento de su ser. Hay que comprender esa narrativa de la opresión. Eso yo no lo encontraba en estas metodologías. Y lo que yo encontraba era este viaje a lo interior. Pero encontrabas otras metodologías que sí hablaban, que eran más construccionistas, que decían vamos a desmontar, vamos a cambiar, vamos a deconstruir. Y eran metodologías de trabajo con hombres que ejercen violencia. Pero desafortunadamente, cuando yo digo metodologías de trabajo con hombres que ejercen violencia, muchos hombres no se sienten identificados. Perdón, incluso muchas feministas dicen, entonces no es para mí porque yo no tengo hombres que ejercen violencia. Y yo digo, ¿y qué hombre no ejercemos violencia? ¿Y qué hombre no llegamos a ejercer abuso de poder? ¿Qué hombre no llegamos a ejercer en alguna interacción, convertir alguna diferencia en desigualdad? Entonces yo lo que en las intervenciones que yo hacía decía, bueno, vamos a acercarnos,
a los hombres y hablar de poder, no de masculinidades. Y por lo menos nosotros llevamos 30 años y a muchos hombres les ha sentido. Yo no les hablo, en los grupos de hombres no les digo vengan a conversar sobre masculinidades. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Es, oye compa, ¿llegas a abusar a veces en tu relación de pareja? No, perfecto, el grupo no es para ti. Sí, ven, acércate, vamos a platicar. Y los hombres llegan. Entonces, algo que yo he encontrado muy interesante es que da mucho miedo acercarse a los hombres y platicarles de temas de desigualdad, de violencia, de poder, como lo decían hace rato, o sea, como que al poderoso no le hables de su poder, al poderoso háblale porque parecía ser que es lo que está predominando al acercarnos a los hombres para trabajar desde una perspectiva feminista. Háblale del traje invisible, como el traje del rey. Así es como yo percibo un poco las masculinidades. O sea, es el traje del rey. Nadie sabe qué es, nadie las ve, pero se paga por talleres, por proyectos, por financiamientos, pero nadie sabe a ciencia cierta qué son. Ante esa ambigüedad, por lo menos nosotros decimos, vamos a trabajar cosas concretas, que son prácticas de abuso de poder. Comprenderlas es articularlas para trabajar prácticas igualitarias, equitativas. Entonces, trabajar el poder es no solamente el abuso, también es la posibilidad de construir la igualdad. Entonces, a mí me llamaba la atención y decía, ¿por qué no se quiere trabajar con hombres, sobre todo su experiencia de abuso? Y yo al principio pensé que era un problema de México. Después empecé a ver que era de varios países de América Latina. Pero después, cuando empecé a hacer más estudios, dije, no, es un problema a nivel mundial de políticas públicas. Se ha dado por hecho que trabajar con hombres es trabajar masculinidades, el traje del rey. Pero, ¿qué es eso de masculinidades? Si el compañero trae una playera amarilla y yo una playera azul, ¿ya son masculinidades? Si dice Ana Muchastegui en un texto, en una investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, y yo estaba en esa reunión en la ciudad de Querétaro, fue con él, y al final de la reunión, después de trabajar masculinidades, con gente muy crítica que veía este tipo de temas, y que bueno, hay textos, en México hay textos ya desde hace tiempo de críticas al concepto, de su esencialismo, de la confusión que genera. Dice Ana Muchastegui, dice, en una reunión, de repente se para con él y dice, me da gusto que nos hayamos reunido tantas masculinidades aquí, a una mesa donde había puros hombres. Yo estaba en esa mesa y dijimos, ¿cuáles masculinidades? Entonces, yo ayer lo platicaba en una entrevista que me hicieron el favor de hacer, pues es una nueva metafísica. Y eso no agrada, porque ya hay tantos intereses económicos ligados al concepto, que solamente ahora que se empiezan a documentar las experiencias de ambigüedades, que cuesta hacer una crítica al concepto. Entonces, lo que hemos encontrado nosotros es que para trabajar con hombres, pues no ha sido una propuesta construccionista el trabajar masculinidad. O sea, la masculinidad no se deconstruye. ¿Por qué? Porque no se deconstruye lo que no existe. Lo que sí existe son prácticas de poder que se pueden deconstruir ligadas a una identidad que es en singular y es masculina. Pero tú no vas a deconstruir la masculinidad para construir masculinidades. Eso es una ambigüedad que nosotros hemos sostenido desde hace mucho tiempo, esa ambigüedad profunda, teórica, pero que yo con muchos compañeros que se enojan conmigo, que ya lo sé que se enojan, otros me siguen queriendo, también compañeras se enojan, porque hay financiamientos ligados al concepto, y yo digo, es que se está financiando el traje del rey, que nadie ve, pero que todos decimos, vamos ahí, pero ¿hacia dónde? Nadie lo sabe, pero vamos ahí. Y cuando les preguntas a las mujeres, ¿y cómo te fue? Pues surge esto que surge. Entonces, urge un replanteamiento del trabajo con hombres. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos encontrado y nos preocupa mucho es que dentro de estos grupos de defensa de la masculinidad
están estos grupos esencialistas de ultraderecha antifeministas que están ganando adeptos y fuertes. Nosotros trabajamos en universidades, trabajamos en barrios populares, cada vez más jóvenes se adscriben a estos grupos, porque el mensaje que les llega es: las feministas quieren que tú dejes de ser hombre, las feministas quieren que tú dejes de ser, que tú uses falda. Entonces, no pocos jóvenes están teniendo discursos de odio contra las mujeres. Y perdón, los talleres de masculinidades no desactivan eso, porque siguen valorando las masculinidades. Entonces, ahí hay un problema teórico que ya está en el campo, está sembrado. Y nosotros que trabajamos con jóvenes y cada vez más jóvenes se están vinculando al narcotráfico, una de las narrativas del narcotráfico es los discursos de la virilidad, de la masculinidad. Y hasta podemos tener narcos que laven trastes, que sean buena onda, pero que sigan matando mucha gente. Entonces, a nosotros nos preocupa la realidad, no lo que quisiéramos, porque la violencia en México y los feminicidios están creciendo. Eso nos está forzando a una mirada realista, a políticas realistas. Esto que estoy contratando, esto con lo que se está trabajando con hombres, ¿sirve? Nosotros hemos visto que las propuestas de las masculinidades, sí, insisto, no tienen un discurso tan agresivo como el discurso de corte más fascista, tienen un discurso más liberal, más buena onda, pero que sus temas, su agenda, expresar emociones, hacer trabajo doméstico, la comunicación, el diálogo con la pareja, no la negociación del poder, el cuidado de los hijos, de las hijas, la buena onda de la paternidad, y finalmente ir al doctor y que sea saludable, ir al psicólogo y que esté sano, un nuevo macho sano, llena esta agenda, pues sí, un poquito, ya lo decían las compañeras, o sea, algunos huecos de compañeras en donde se genera otra fantasía. Si hacemos todo esto, no va a haber poder, no va a haber abuso de poder. Pero es que no has trabajado el abuso de poder. Lo que nosotros hemos visto en los grupos es que los hombres pueden hacer todo esto y seguir abusando del poder. Pero yo es algo que vengo diciendo desde hace 20 años. O sea, para mí era clarísimo, o sea, puedes lavar trastes y seguir chantajeando, y pasa por los sentidos, pasa por los significados. Un hombre puede lavar trastes y ser muy buena onda, con conciencia de cooperar en la casa y asumir su responsabilidad, pero puede hacer ese mismo acto cuando ella da un signo de autonomía, y entonces el lavar trastes se puede convertir en una manera de amenazar, de chantajear y decirte ya no lo voy a hacer, ¿no? Igual el ejercicio de la paternidad, puede ser el papá más comprometido y eso puede circular en otro momento de la interacción de la pareja, particularmente, insisto, ya lo comentaban las compañeras también, cuando muestres empoderamiento, en decir, bueno, pues es que ya no me gusta cuidar a los hijos porque tú ya te vas con tus amigas, entonces este hombre cambia de la buena disposición a una práctica de control. Creo que algo que se está definiendo mucho, y yo fue lo que encontré en estos procesos de intervención, no se discute el control. O sea, pareciera ser que los aparentes elementos estructurales que nos da una sociedad para vivir en igualdad, se hace cada vez menos frecuente el hecho de hablar de violencia, de control, de poder. Parece ser que ese es un discurso de los países pobres. No sé aquí, pero yo creo que sí podría tener sentido, por lo que he escuchado, es que siguen situaciones de violencia en las relaciones de pareja, aunque estructuralmente haya mejores condiciones de igualdad. Es posible, porque el poder tiene esos superfugios, ¿no? O sea, tiene esas complejidades. Foucault, las feministas lo han dicho, o sea. Entonces yo creo que estos análisis del poder son muy importantes. A nosotros nos preocupan, pues lo que por lo menos hemos visto, es el sujeto político que está generando las nuevas masculinidades. Todo saber tiene una epistemología, tiene una axiología y te va a generar un sujeto político. Y el sujeto político que nosotros estamos viendo, pues ya ustedes los describieron aquí. Pero creo que no nada más los describieron, sino que pareciera ser que lo están padeciendo.
Entonces ahí hay un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, yo digo, no son los compañeros, el problema está siendo el saber que se está construyendo en el trabajo con hombres. Y yo sí digo, compas, perdón, yo creo desde nuestra experiencia que es un saber antifeminista, que no pasa por las preocupaciones que tiene el movimiento feminista. Sí puede pasar por las preocupaciones que tengan algunas mujeres, que él colabore más en casa, que él sea más sensible, que él haga trabajo doméstico, sí. Por las preocupaciones de algunas mujeres puede pasar. Pero por las preocupaciones del feminismo, y el feminismo es hablar de poder, de empoderamiento, las masculinidades, desde lo que yo he visto, tenemos muchos años haciendo análisis de lo que están haciendo los compañeros y las redes de masculinidades, yo no veo feminismo. Yo lo que veo son masculinidades, o sea que no veo nada. Y eso me preocupa, que cuando los hombres nos reunamos sea para no hacer nada sustancial, que es lo que yo he encontrado en los trabajos de intervención. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, porque no es distinto de lo que la escuela de Frankfurt se propuso cuando empezó a analizar por qué había sujetos autoritarios en una sociedad tan avanzada como la alemana. ¿Por qué surgió el nazismo? ¿Por qué Donald Trump pudo ganar en Estados Unidos en sociedades avanzadas? Porque el problema no es de sociedades avanzadas y de sociedades subdesarrolladas. El problema es que el poder siempre te va a establecer mecanismos para permanecer. Por eso esta invitación que hacen las compañeras, que yo lo veo súper pertinente, es repensemos el trabajo con hombres, desde una propuesta feminista, no desde las masculinidades. ¿Qué hemos encontrado en el trabajo con hombres? Dicen, bueno, algo en lo que sí coincidimos con las masculinidades es vamos a pegarle dura al patriarcado y a la masculinidad tradicional. Y bueno, los compañeros con él nos han dicho, eso se llama masculinidades hegemónicas. Y es bien interesante leer a Connell, porque a mí me preocupan que los compañeros de las masculinidades no lean a Connell. Connell dice, masculinidad hegemónica no es masculinidad dominante ni opresiva. ¿Qué es la masculinidad hegemónica? Es masculinidad hegemónica. ¿Pero qué es eso? Pues son las prácticas que los hombres reproducen para mantener la hegemonía. Perfecto. Gramsci dice que la hegemonía no es abuso de poder, pero el feminismo sí te habla de abuso de poder. Entonces tenemos una propuesta teórica que no habla de abuso de poder. Hace poco Luis Bonino me mandaba un video de Connell, pero Connell lo dice en sus textos. A él no le preocupa el abuso del poder. Entonces no hagamos la equivalencia entre masculinidad hegemónica y masculinidad opresiva. ¿Quién se habla de opresión? El feminismo. Cuando se lea con él no hace, cuando él habla de género, habla de su teoría de género, no de la teoría de género feminista. Hay un libro que él escribió antes de masculinidades que se llama Gender and Power, en donde él deja clarísimo, él dice, yo no estoy de acuerdo con la teoría, no le llama feminista, dice, yo no estoy de acuerdo con la teoría de los roles de género, que es la propuesta feminista. Y él crea su propia propuesta de género. Y es una propuesta funcionalista, se basa en Talcott Parsons, y es una propuesta que se basa en el dimorfismo sexual de Freud, donde la propuesta es, vamos de lo masculino a lo femenino, esencialista. Entonces, Connell es muy claro. En ese sentido, para él la masculinidad hegemónica no tiene nada que ver con la opresión. Tiene que ver con prácticas, donde los hombres son hegemónicos, pero no donde los hombres ejercen opresión. Esta propuesta nos dice, dejemos la masculinidad hegemónica, con todo, whatever lo que eso signifique, si es el traje del rey, insisto yo, y vámonos a una masculinidad buena onda. ¿Y qué significa eso? Pues para los que estamos en América Latina nos queda clarísimo, es el hombre blanco, occidental, de clase media, progre, ya todo lo que dijeron las compañeras, que ya no va a ser el macho explícito. Perfecto. Entonces la propuesta de cambio es transitemos de A a B. Y los hombres y las personas no cambiamos así. Esto no se cura.
O sea, el cambio social no es así, pero es el supuesto que está instalado. Este cambio social nos dice, hay emociones, encontremos soluciones y hagamos que estos hombres malos sean buena onda. Ok, lo que no nos dicen es que estos hombres y estos hombres pues también tienden sus cositas de poder y diríamos en México gandallas y abusivas. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues al intervenir con hombres no te centres solamente en las emociones, que es lo que más está predominando ahorita. De hecho hay una psicologización de la intervención con hombres. No, tenemos que politizarla, tenemos que interseccionarla, tenemos que complejizarla. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar a ambos aspectos y otros aspectos que sean necesarios para las prácticas desiguales y para las prácticas de violencia y construir la equidad. Nosotros decimos, y eso nos preocupa, y con eso voy cerrando, que las masculinidades trabajan el individuo y su emocionalidad. Bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Ok, está bien. Pero la desigualdad se construye realmente con una serie de dispositivos de poder económicos, simbólicos, la nación, capitalistas, neoliberales, que sustentan la desigualdad. Eso no se está trabajando, el militarismo, eso no se está trabajando. Nosotros invitamos a los hombres para que lo trabajemos. Tú bien le puedes preguntar a cualquier hombre, en el grito que ejerciste contra tu pareja, ¿qué de racismo, además de violencia de género, qué de violencia racista hay en tu grito? Y los hombres te pueden decir, pues mira, no lo había pensado, pero pues resulta ser que ella es de origen, que su mamá, que su tez, o no hay nada. Ok, en el grito que le ejerciste hacia tu pareja, ¿qué de adultocentrismo hay en ese grito? ¿Qué de racismo? ¿Qué de homofobia? ¿Qué de clasismo? Entonces, las metodologías para trabajar con hombres desde estas miradas más que ponen énfasis en el poder y su estructura, las podemos aterrizar a los hombres para dialogar con ellos cómo se construye la desigualdad estructural, que es lo que nosotros creemos que les preocupa a las feministas y que no se trabaja en los grupos de masculinidades. No pasa solo por la emocionalidad del cambio, sino que pasaría, desde nuestro punto de vista, por una comprensión compleja de cómo los hombres construimos lugares de poder. Ojo, desde nuestro punto de vista, no solo de privilegio. De hecho, se ha colocado mucho la palabra privilegio en lugar de hablar de poder. Ahora hablamos mucho de privilegio y nosotros hemos visto que eso a los hombres les beneficia, pero encubre el ejercicio del poder. Entonces nosotras decimos en Hombres por la Equidad, hablemos de poder otra vez, hablemos de abuso de poder. De alguna manera el concepto privilegio, nosotros vimos que en las masculinidades se colocó muy cómodo, porque es una manera de no hablar de poder. Y la desigualdad se construye desde estructuras de poder. Y eso sí requiere un discurso crítico. Al final, nosotros decimos, hay que hablar del poder, hay que hablar de estas relaciones de poder, no solamente de las relaciones emocionales, y hay que darnos cuenta que el control sigue siendo un tema importante para los hombres. O sea, la masculinidad o las nuevas masculinidades se reafirman en cuanto que tienen menor o mayor control sobre ti. Se puede hacer el control sutil o explícitamente, pero al no desmontar el concepto de masculinidad, permanece todavía la expectativa de control. Y eso vemos que no se trabaja en los talleres de masculinidades. Por eso decimos, perfecto, que se trabaje la vida emocional, no hay bronca, pero no digamos que esto previene la violencia contra las mujeres. Porque un hombre puede llorar y puede violentar sin mayor problema. O sea, la versatilidad humana, claro que lo puede hacer, puede ser un papá excelente y puede darle una cachetada a la pareja sin mayor problema. Incluso después de la cachetada le puede dar un beso y eso se llama ciclo de violencia y ya lo sabemos.
Entonces, lo que nosotros creemos es que lo que se necesitaría es trabajar con hombres estas posturas jerárquicas que sí están lastimando a las mujeres. Nosotros decimos maneras en las que se ha sacado los conceptos de poder en el trabajo con hombres, se ha dejado de hablar de masculinidad, ahora se habla de masculinidad hegemónica y de masculinidades, se ha dejado de hablar de violencia de género o violencia masculina, ahora se habla de malestares, se ha dejado de hablar de los problemas de violencia en la paternidad, ahora hablamos de una nueva paternidad. Y en general hay un proceso de victimización y parecía ser que la teoría de las masculinidades, su trabajo fue sacar el discurso rudo que los hombres llegamos a usar cuando ejercemos violencia por un discurso soft, suave, light. Y como bien lo dice Susana, al menos con las compañeras feministas que yo he trabajado, las confunde mucho. Y sí hay una cuestión de esto es lo que nos va a ayudar con los hombres. Yo creo que en el campo lo que está instalado es algo que se llama ceguera epistémica. No estamos viendo. Particularmente estas propuestas de masculinidades nos impiden ver el tema del abuso del poder, de la desigualdad con los hombres, que creemos es el tema que les preocupa a las mujeres. Y que esta violencia epistémica nos hace hacer teorías y propuestas que proponen cambiar para que todo siga igual, que generan un cambio personal pero no político y estructural, y que nosotros creemos, confundiendo muchísimo el movimiento feminista, sobre todo cuando hablamos de presupuestos. Porque para las mujeres no saben lo que a los hombres nos puede el dinero. Y yo cada vez veo más cómo los compañeros de las masculinidades se acercan a los presupuestos feministas gustosos, sin dar resultados, sin que se supervise sus metodologías, perfecto. Y se les da crédito, se les da confianza. En México la experiencia está haciendo que los movimientos de masculinidades y de las redes de hombres en América Latina ya van por la legislación feminista. A que sean la legislación feminista el medio para perpetuar las masculinidades. Y pregúntenle a los compañeros de las redes de hombres, hace poco hubo un evento. Y la tirada ahorita son los presupuestos y las legislaciones feministas. Y nosotros decimos, caray, ¿se trataba de eso? O sea que había que ir por la legislación de las mujeres para seguir trabajando con hombres. En Hombres por la Equidad decimos, para trabajar tu violencia, así es como nosotros nombramos. No nos preocupa que se enojen. No, nosotros somos muy claros en eso. Es, compañero, ¿quieres trabajar tu violencia? No, yo no soy violento. Tú no quieres trabajar tu violencia. O sea, no hay problema. Para los que quieran trabajar sus abusos de poderes, bienvenidos. No necesitamos presupuesto. Sí caería bien un apoyo, sí caería bien para publicar algo, para sistematizar. Sí, pero yo creo que los hombres tenemos que resolver nuestro problema económico no colgándonos del feminismo. Incluso yo lo he dicho en otros foros, dejemos de dar dinero a las masculinidades. Mejor, ya que está saliendo hace rato una agenda de lo que sí habría que empezar a investigar de los costos de estas formas de trabajar con hombres, y que se deje de dar dinero a las masculinidades. ¿Por qué no poner ese límite cuando hay dudas? Porque es saludable, como en cualquier relación de pareja. ¿Tienes dudas? Pues pon distancia para ver claro. Yo creo que se necesita claridad por esta ceguera epistémica. Nos preocupa el trabajo con hombres en cuanto que reproduce relaciones de poder con las mujeres. Entonces, no perdamos de vista eso desde nuestro punto de vista. Esa ha sido nuestra constancia desde CORIAC, desde Hombres por la Equidad, en las metodologías que hemos trabajado. Yo sé que no es la mirada de muchos hombres y que se sienten, incluso se sacan de onda cuando oyen esta propuesta, pero como nosotros así empezamos el trabajo en los años 90, de veras, no era necesario hablar de masculinidades para trabajar con hombres. El concepto no era relevante.
A alguien, en algún lugar, por algún motivo, le conviene que la agenda de Naciones Unidas sea masculinidades. ¿A quién le conviene? Me decía un amigo de Chile, Roberto, para desarticular sindicatos, aquí ya se están dando talleres de las masculinidades. Y entonces los trabajadores quedan confundidos y los dueños de las empresas felices. Acabo con esto, 5 preguntas importantes para el trabajo con hombres. Primero, el impacto hacia las mujeres, ya lo dijeron las compañeras. Las compañeras van a resentir todo lo que se hagan con los hombres, algunas alegres, algunas tristes, algunas enojadas. Hay un impacto en ellas del trabajo con hombres. Tenemos que hacerlo más visible. Segundo, mejora la vida de los hombres, sí, pero es a costa de la vida de las mujeres. Nosotros queremos que sí. Tenemos hombres de las masculinidades más saludables con mujeres más enojadas e inconfundidas. Vuelvo a lo mismo. ¿Ese era el objetivo? ¿Queríamos eso? Yo creo que no, pero está siendo el resultado. ¿Cuándo pasó que fuimos por otro rumbo, no? Tercera pregunta. ¿Contribuye a disminuir el poder del patriarcado? ¿Contribuye a disminuir la desigualdad? Nosotros creemos que no. Y yo no les hablo de algo que sea una reflexión de meses. Ahí están nuestras publicaciones de Hombres por la Equidad. Tenemos 17 años observando esto. Ahorita se está dando la coyuntura que ya hay más voz, por eso agradecemos mucho la invitación realmente. Para ir cerrando, ¿cuáles son los temas que predominan cuando trabajas con hombres? Son los 5 temas: emocionalidad, trabajo doméstico, comunicación, salud y expresión emocional, o las relaciones de poder y la desigualdad. Nosotros observamos que la currícula del trabajo con hombres siguen siendo los 5 temas de las masculinidades, y al menos tendríamos que hacer un cambio para que realmente el trabajo con hombres se empiece a hacer desde el análisis del poder, como política pública. Claro que los hombres pueden trabajar lo que quieran, pero como política pública pensamos que debiera de haber un giro. Y ya finalmente, con esto acabo, poner mucho ojo, lo que ya dijo Susana, es los objetivos, las técnicas, qué es lo que ven realmente, ponerle lupa al trabajo con hombres. ¿Cómo se mide los indicadores? ¿Se está sistematizada esta experiencia? ¿Está evaluada? ¿Qué impactos ha tenido? O sea, seamos más exigentes con nosotros mismos que trabajamos con hombres y con los hombres que trabajan con hombres. Creemos que el movimiento feminista ha hecho mucho para tener ingresos y que todavía hacen el favor de destinarle una parte a los hombres, pero no hay la supervisión porque los mismos hombres no le están teniendo. O sea, de alguna manera cuando llega el dinero para los proyectos se cae en un comandrocentrismo y las compañeras sueltan. Los compañeros a veces se enojan cuando hay compañeras que quieren ir a supervisar el trabajo con hombres. Yo les puedo contar 20 años de seguimiento a trabajos con hombres, escuchar a compañeras feministas que dicen: Roberto, ¿no dejan que vaya al grupo de hombres? Roberto, ¿que no puedo entrar al grupo de hombres? Roberto, ya les pedí el manual y no son capaces de entregarme un reporte. Entonces, a mí me sorprende esas estrategias androcéntricas que se instalan cuando se trabaja con hombres. Y finalmente, ¿quién trabaja con hombres ha trabajado su violencia? ¿Tiene pensamiento crítico? ¿O es ni modo, es mi amigo, lo mejor que hubo, el último? O sea, hay de parte de los hombres una autoobservación para decir: yo no puedo trabajar con este tema. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo suficiente. O nada más porque es trabajo, voy a decir que sí. Pues esos son un poco los avatares de cosas que nos hemos preguntado y encontrado. Muchas gracias.